Aló, aló. Hola. Ya, Henry, mira, vamos a partir con lo más básico que se me ocurre. Multímetros, son todos iguales por si acaso, independiente de la marca, lo que sean. Tienen... no me queda batería. En revisión de notebook vamos a usar generalmente la función voltaje continuo. Ahí está, voltaje continuo. Y la función diodos, función resistencia y la función de continuidad, que en este caso están en el mismo lugar. ¿Ya? Tienes que siempre, por ejemplo, yo quiero buscar un corto, voy a seleccionar la opción BIP que hace pip pip pip, ¿ya? Y tienes que tomar una medición de referencia respecto a las puntas y el cable. ¿Cuál es el valor que te va a marcar? Aquí me marca el mío 0,4 ohm, que es lo que tiene probablemente es la resistencia de los cables. Ya. Te voy a presentar algunos componentes, los más básicos que vas a encontrar en cualquier equipo. Bueno, son muchos más, pero voy a partir por los más comunes. Voy a cambiar acá. Primero, anda, ¿dónde te fuiste? Aquí. Ya, este componente es un diodo. Te voy a mostrar cómo se mide, qué debería hacer. Tiene esas rayitas que tiene por la orilla, marcan el cátodo, ya, porque tiene ánodo y cátodo, son sus terminales. Y la gracia del diodo es que conduce en una sola dirección. Este es el típico diodo, es más básico, conduce solamente en una dirección. Ya, lo voy a separar, voy a ir más a profundidad con cada uno. Esto es un condensador. También en los notebooks está lleno de este tipo de condensadores, capacitores, no sé cómo les dicen, en lugares diferentes. Y generalmente entran en corto, o son mayormente, no todos obviamente, la causa de los cortos o de problemas con los equipos es porque estos fallan, porque sirven para filtrar las fuentes. También acumulan energía en algunas aplicaciones, bueno, hacen un millón de cosas. Ahí vamos a profundizar más. Esto otro es una bobina. Si la mides de punto a punto, tienen solamente dos puntos, te va a marcar como si fuera un corto. Se miden en henrios. Ya necesitas un instrumento especial para medirlos, pero es muy difícil que se echen a perder. Y este otro elemento, que es uno de los que también abunda mucho en los notebooks, o en casi toda la electrónica, por no decirte toda, son los MOSFET. Tienes canales diferentes o polaridades, que son canal N y canal P. Tienen tres terminales. En este caso, si tú lo ves, no solo tiene tres, vas a ver que tiene arriba, lo voy a limpiar un poco, que tiene un poquito de flux. Ahí está, un poco más limpio. Si lo ves, diría, ahí tiene 8 terminales, pero en realidad son 3, porque esos 4 están unidos entre sí, y en el otro sector 1, 2 y 3 también están unidos entre ellos, solo te queda uno libre. Te voy a mostrar más adelante un diagrama de cómo es internamente. Hay varios formatos de MOSFET diferentes, cápsulas diferentes, ya, pero te vas a encontrar en los equipos generalmente con este tipo. Pueden ser incluso más chiquititos, como este otro, mira. Donde microscopio. Ahí está, este es mucho más pequeñito que este, pero en el fondo hacen prácticamente lo mismo. Ya son los
básicos. Luego tienes otros tipos de MOSFET que son ya duales. Acá es muy parecido, pero ya se vuelve un poco más complejo porque dentro hay dos tipos de MOSFET, que eso ya más adelante te voy a explicar por qué. Hay que ver las fuentes, explicarte bien las fuentes para que lo entiendas, pero vamos a ir por lo básico. Ya, voy a partir por el diodo. 20, el diodo. Ya, como te decía, tienen ánodo y cátodo. Para medirlo y ver que esté bien, tomas el multímetro, lo pones en la función diodos, y vamos a ver si lo puedo hacer acá, aquí, ya. En una sola dirección te va a medir. Ya, en esta dirección te está midiendo 0.597. Eso es caída de voltaje. Es el voltaje que se pierde entre medio, por así decirlo. En realidad es como el peaje que te pide para funcionar. Y en esta otra dirección no marca nada, eso significa que está bien. Si te marcaran las dos direcciones tan corto, no sirve para nada. Este valor es el valor que, por ejemplo, si yo le inyectara 1 volt, no atravesaría 1 volt. Cae ese resto de voltaje. Por ejemplo, si te pide 0,6 y yo le inyecto 1 volt, saldrían 0,4. No sé si se me entiende. Para funcionar es caída de voltaje. Es como un peaje, por así decir. Se ven generalmente en la entrada de los notebooks, está puesto uno de estos para proteger, pero igual vamos a ir profundizando eso más adelante porque es mucha información de golpe. Y dentro, por ejemplo, dentro de un MOSFET del que te mostré hace rato, dentro también hay un diodo. Siempre hay un diodo dentro. En algunos elementos ya son un poquito más complejos y comparten varios elementos dentro de sí mismos. Ya eso vamos con el diodo, por si acaso. Así como lo mide si está bueno o malo. Recuerda que si está malo, te va a marcar como un corto. Y idealmente tienes que sacarlo de la placa para poder medirlo. Porque si lo mides puesto, te va a medir probablemente alguna otra cosa. Respecto al condensador capacitor que apenas se ve, para medir si está bueno, tienes que tomar tu equipo, tienes que ponerlo, en este caso el mío, la subfunción de capacidad, la voy a seleccionar con el botón, con este, y ahí estoy en lectura de capacidad. Idealmente en ninguna medición no debes tocar el elemento porque puede influir un poco poner los dedos. Ahí lo estoy midiendo, me está marcando 10,3 microfaradios, es su capacidad interna. Si estuviera malo, originalmente entrar en corto, te marcaría un corto, pero ahí tendrías que descartarlo yéndote a la opción continuidad. Opción continuidad. Si estuviera en corto, voy a seleccionar, yo lo mediría y me marcaría una resistencia equivalente a hacer un corto, que pasa mucho, es algo muy típico que este tipo de elementos se daña. Ya, la bobina no te la puedo mirar en este momento porque este equipo no mide bobina, pero si yo la mido en sus dos terminales que tiene, me va a marcar como si fuera un corto. En realidad no es que esté en corto, es que es una bobina, es un cable enrollado dentro de un núcleo de ferritas, o bueno, hay núcleos de materiales diferentes, ya, pero es una bobina, un cable enrollado. Si está quebrada, trizada o ennegrecida, porque puede que esté mala o que haya perdido alguna de sus propiedades, así que te recomiendo ahí ya cambiarla, pero es muy difícil que se echen a perder. Es extremadamente raro ver una bobina mala.
Ya, ¿y qué me queda? Me queda el MOSFET. Te voy a mostrar cómo ver cuando está malo, porque ya este lo vamos a ver en detalle en un video solo para él, porque es un poquito complejo. Si quieres saber si están cortos, lo mismo, seleccionas continuidad. ¿Dónde te fuiste? Seleccionas continuidad. Recuerda, el bip está sonando. Si yo midiera entre punto y punto, me debería marcar corto. ¿Ves que en este momento no marca nada? No marca nada. 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 No es tan corto al menos. Ahora voy a poner... Voy a dar vuelta a los cables. Nada, ya. Aquí marca. Marca. Y marca. ¿Por qué marca? Porque este pin es gatillo. ¿Ya? Y al yo energizarlo con un voltaje positivo, el MOSFET se cargó, se excitó por así decir, y está unido internamente para que se evacúe este voltaje o para dejarlo en off. Doy vuelta a las puntas y ahora negativo acá. Luego esto se llama... no me acuerdo el término en este momento, pero fíjate que ahí ya nuevamente quedó abierto. Se llama operación corte y saturación. Esos son los estados en los que pueden trabajar los transistores. Y los MOSFET funcionan con voltaje y a la vez tienen la cualidad de que cuando uno los activa, no se desactivan nunca más hasta que tú desactives a través del gatillo con un pull down, dependiendo si es canal P o canal N, pero eso te lo voy a explicar después. Pull down o pull up. Esas son las formas de activarlo. Y deben tener aparte una resistencia en el gatillo, pero ya me estoy yendo por las ramas. Es algo más que te voy a mostrar dedicadamente. Esto va a ser un video dedicadamente a los MOSFET, que son un poquito más complejos. ¿Ya? Lo voy a dejar de lado. Mira, ahora te voy a mostrar una placa. Esto es una placa. Casi todos, por no decir que todos, pero casi todos los equipos tienen una manera de empezar la distribución del voltaje. Ahí está el jack power, ahí está el positivo. Lo primero que tú tienes que medir en un computador, enchufas el cargador, tienes que medir si que en el cargador tengas el voltaje que dice el cargador. Luego, si dice que está el voltaje, tú enchufas el jack aquí, obviamente en el jack del notebook también, y vas a poner tu multímetro. Voy a cambiar más multímetro. El mío es automático, es autorrango, lo voy a poner en continua. El mío es automático, pero si el tuyo no es automático, ponlo en la escala de 20, porque casi todos los cargadores son de 19 volts. Voy a tomar entonces la punta negativa del multímetro, la voy a poner en el chasis del equipo o en algún punto negativo, y el positivo, y ahí voy a ver si efectivamente tengo el voltaje de la fuente. Si tengo el voltaje de la fuente ahí, voy a seguir esto que es P, es un fusible, porque tiene una P, las letras van asignadas a una corriente. Ya hay una tabla que lo indica, la voy a buscar y te la voy a enviar. Aquí yo saqué estos elementos, dice PL. PL. Las L o los PL hacen referencia a las bobinas. La misma bobina que te mostré hace rato, pero hay otros formatos. A ver, déjame buscar si en este encuentro. Mira, acá hay. Y esa, PL. Esas son bobinas. Voy a poner mi multímetro en continuidad y voy a tocar. ¿Te fijas? No las confundas con los condensadores, porque hay algunas que son del mismo porte pero son diferentes. Te fijas, condensador no hay continuidad y bobina sí. ¿Ya? En este punto de acá, me regreso donde te fuiste, acá, yo las quité porque las necesitaba, pero van a pasar de aquí a acá. ¿Por qué hay bobinas? Porque están como amortiguador, para que el voltaje que entre no arrase, no sea como una avalancha. Está la opción acá con el jumper de haberlo cerrado, pero están estos dos elementos para
si bien va a entrar en su totalidad el voltaje, pero va a entrar en ese momento que lo enchufas, va a entrar levemente más suave para amortiguar. Ya entonces va a entrar por aquí, va a saltar el fusible, va a pasar, luego aquí va a pasar hacia acá, se va a dirigir acá y va a entrar a este MOSFET. Entonces tú deberías tener entre negativo, o estoy acá con negativo puesto, y este punto de este MOSFET deberías tener aún el voltaje del cargador. ¿Ya? Como te decía, te lo estoy mostrando con esta placa, pero en los equipos la secuencia es casi la misma en todos. Hay veces que no están las bobinas o no está el fusible, pero siempre te vas a encontrar con dos MOSFET o a veces tres, pero siempre es como una secuencia parecida. Aquí vas a tener voltaje de cargador. Si el equipo no es tan corto, la línea principal, tú te saltas aquí y vas a mantener aún el voltaje del cargador, o va a haber bajado un poco, puede haberte bajado menos de un volt, pero generalmente baja levemente un poquito. Y luego se repite lo mismo, de este punto a este punto nuevamente tienes el voltaje del cargador. Podrías tener los 19 o 18, a veces, como te decía, baja un poco, a veces. Luego esto que es PJ son jumpers que los puedes abrir para ir viendo, separando distintas zonas de una placa para buscar la falla. Y vas a llegar siempre a este punto, ¿ya? A esta resistencia. En todos los equipos también siempre se ven muchas de estas resistencias. Vas a llegar aquí. En este punto se debe distribuir la energía del notebook para todos lados. ¿Qué hace esta resistencia? Es para censar la corriente que está consumiendo el equipo. Siempre hay una al principio. Y en este punto se distribuye para todas partes. Si el equipo está funcionando bien, acá deberías tener el voltaje, el equipo opera, funciona bien. En ocasiones cuando hay un corte en esta línea principal, en ninguno de estos dos te va a dejar pasar el voltaje porque el equipo se está protegiendo. Es algo bastante típico también. Yo tengo otra placa similar. Mira, por ejemplo, en ese punto acá va el jumper va el jack, el voltaje principal. La voy a dar vuelta y acá tenemos lo mismo. Aquí entra el voltaje. Esto hay unos condensadores puestos a negativo para filtrar un poco. Aquí está PL, pasa el voltaje. Hay un MOSFET que aquí debe pasar el voltaje. Aquí hay otro MOSFET, aquí debe pasar el voltaje y la misma resistencia de sensado. Te fijas que tiene dos puntitos ahí abajo y dos puntitos. Aquí debajo de la resistencia es donde están los elementos que a través de... no me acuerdo el proceso cómo se llama, pero miden la corriente que está pasando a través de esta resistencia y por ahí se van los datos. No sé si es resistivo, si cambia resistencia internamente en estos puntos, no te mentiría si te digo exactamente. Pero bueno, aquí ya en esta zona, aquí ya tienes el voltaje de la principal, del mismo que deberías tener en el cargador, y se empieza a distribuir hacia todo el equipo. Ya es como en lo más base, en casi todos los notebooks empiezan de la misma manera. Luego ya empieza a distribuirte a zonas diferentes. En los notebooks, o en casi todos los juegos, en todo, donde tengas una bobina es porque hay una fuente. Y generalmente son fuentes buck que reducen el voltaje, que también eso es como video dedicado a eso. Fuente, ¿dónde más puedo mirar? Acá si hay una bobina, hay una fuente. Y generalmente si hay una bobina, hay un MOSFET, y estos MOSFET los controla otro elemento. En este caso probablemente sea ese quien los controle. ¿Ya? Pero eso lo vamos a dejar para otro video. Más que nada te estoy presentando en este momento los componentes. Estos son condensadores también. A ver, condensadores. Son electrolíticos. Estos que están al lado también son condensadores. Son te digo al tiro de qué están compuestos. A ver, condensadores. Creo que son de cerámica. A ver, SMD.
Sí, son de cerámica, pero hay de cerámica, hay de... Veamos qué más tenemos. Creo que los de tantalio, no, a ver. Sí, los de tantalio son esos. Esos. Esos son de tantalio. Estos son de cerámica y estos grandes son electrolíticos. Todos son condensadores, pero tienen prestaciones diferentes. ¿Qué más te puedo mostrar? Ya te mostré las bobinas. ¿Qué más? ¿Qué más que sea básico? Esa también es bobina por si acaso. Generalmente donde dice PL o L te hace referencia a una bobina. El famoso chip N, el KBC, que da tantos dolores de cabeza. Ahí está el chip de BIOS. U, C. Hay transistores. A ver dónde está. ¿Dónde hay un transistor sencillo? Aquí hay un transistor. Generalmente estos son transistores, pueden ser BJT, pueden ser MOSFET también. Estos de acá ya son un poquito más complejos, habría que revisar qué son. Hay veces que son paquetes de diodos, hay veces que son filtros, hacen muchas funciones, hay que analizarlo individualmente. Eso de ahí son cristales osciladores, son elementos para darle vida, por así decir, a algún circuito, a algún controlador. Eso de ahí, eso que está ahí solito, también son bobinas, pasan de punto a punto, son amortiguadores, esa es la función que están puesta ahí, amortiguador y filtro. Eso también es un paquete de bobinas dentro con amortiguador y filtro, y creo que tiene diodos también. Bueno, así son más o menos los componentes. Son resistencia 000 porque son de 0 ohm o de 1 ohm, creo, porque eso va a marcar el multímetro, va a marcar 1 ohm probablemente. A ver, sí. Y así son los elementos básicos que te voy a ir presentando en este momento para que te vayas familiarizando un poco más. Como te decía, mira, de las dos placas que tomé, la arquitectura que, por así decir, de entrada de la energía es siempre la misma. Siempre la misma. Recuerda medir el cargador, ver que tenga voltaje, y luego si ya enchufaste el cargador al equipo y luego de esos pasos no hay voltaje, y hay que empezar a revisar dónde está el corto, o si hay un corto, o si falta una señal. Pero en los siguientes videos voy a empezar a individualizar cada elemento para que sepas cómo trabaja, y luego cómo irlo mezclando para que vayas como despejando el camino. Así que ese es el primer videito, ojalá te sirva. Así que lo voy a subir ahorita. Saludos, que estés bien. Chao, chao.